Hey, Dios me los bendiga, hermanos. Qué bueno es volver a reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Qué alegría poder llegar hasta su casa, hasta su carro, donde quiera que usted esté, con la palabra del Señor. Este es un tiempo que separamos para estudiar este sagrado libro donde encontramos la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Y de nuestro Dios, que nos dejó ahí inspirando a hombres para que escribieran esa palabra y pudiéramos tener, ¿verdad?, unos principios, unos valores, unas enseñanzas, maneras en las que debemos vivir para agradar a Dios y sobre todas las cosas, ¿verdad?, que es la palabra que nos guía en este caminar con nuestro Señor. Y hemos estado estudiando desde enero el libro, ¿verdad?, el Evangelio según San Mateo, que es el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, y lo comenzamos en enero y ya vamos por el capítulo 17, ¿ok? Y hoy vamos a ver el capítulo 17, el capítulo 18, si Dios lo permite, y pues vamos a orar. Déjeme antes de orar, si usted está en Facebook, dele like, dele share, deje su comentario. Si está en YouTube, suscríbase al canal, toque la campanita. Pero yo les recomiendo mucho mejor todavía, váyase a iedjphilly.online. iedjphilly.online va a aparecer aquí abajito para que usted lo pueda ver. Es nuestra plataforma digital, es el lugar donde estamos transmitiendo ya casi todos nuestros servicios y queremos que usted entre allí para que pueda tener una experiencia mucho mejor, ¿verdad?, de estudio de la palabra y educativa. ¿Por qué? Porque ahí en la plataforma, en la misma plataforma, hay un bosquejito de lo que vamos a estar estudiando hoy en las notas. Si usted ve que dice Biblia, y hay una Biblia que si usted quiere leer el texto conmigo, puede ir ahí, abre una Biblia en la misma plataforma, no tiene que salirse para otro lugar. Si está en Facebook y quisiera leer en su teléfono la palabra, tiene que cerrar Facebook para ir a otro sitio, abrirlo, buscar el texto, para luego virar a Facebook. Aquí simultáneamente usted está viendo el video y recibe esa Biblia que está puesta ahí para eso, para que usted pueda ahí mismo ir leyendo con nosotros. Y está el bosquejo de las notas de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Así que si quiere quedarse en Facebook lo puede hacer, si quiere quedarse en YouTube también, pero la experiencia en nuestra plataforma digital es mucho más enriquecedora. Lo único que tiene que hacer es cuando entre a iedjphilly.online, pone su nombre y su email. Eso es todo lo que tiene que hacer. Lo hace la primera vez. Luego de eso solamente creo que tiene que poner su nombre y pues usted puede comentar en el chat. Si tiene peticiones de oración, hay un anfitrión que va a estar atendiendo sus peticiones de oración para que usted sea bendecido en toda esta experiencia que estamos teniendo en la noche de hoy. Damos gracias a Dios por todo lo que ha estado pasando en la semana con la iglesia. Nos estamos moviendo en la comunidad haciendo cosas lindas, así que bendecimos el nombre del Señor por todo lo que Él está haciendo y estamos contentos, Vamos a la palabra, vamos a orar y comenzamos con la palabra. Hoy vamos a ver la transfiguración de Cristo. Ya usted sabe que Jesús va al monte, se transfigura. Vamos a estar viendo la sanación de un muchacho lunático. Vamos a estar viendo a Jesús anunciando su muerte otra vez. Lo vimos la semana pasada y lo vamos a ver hoy otra vez. Vamos a ver a Jesús manejando un asunto sobre el pago del impuesto del templo. Y un milagro ahí medio extraño, pero lo vamos a estar viendo la noche de hoy. Vamos a ver a los discípulos preguntando quién es el mayor, las ocasiones de caer, ¿verdad? Que nos cuidemos de hacer caer a otras personas, la parábola de la oveja perdida. Vamos a estar hablando sobre cómo se debe perdonar y vamos a hablar de los dos deudores. De eso vamos a estar hablando la noche de hoy. Así que usted mire, alístese ahí en el nombre del Señor, que tenemos mucho material para la noche de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres tan maravilloso, tú eres tan bueno, tú eres tan grande, tú eres Dios eterno, tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro Abba Padre, nuestro papito, y nosotros te damos gracias en esta noche por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer durante la semana como iglesia. Bendice esta comunidad de Filadelfia, bendice, Señor, este lugar donde tú nos has puesto para llevar tu palabra. Y pedimos, Señor, en esta noche que estés con nuestra hermana Doris y toda la situación que está pasando con su papá, que estés con nuestro hermano Pablito, con Jasmine y toda la situación que está pasando con su mamá, Señor. Padre, creemos en ti, ponemos nuestra fe en ti. Tú eres soberano, tú eres Dios grande y nosotros, Señor, ponemos nuestra fe en ti, pero sabemos, Padre, que lo que sea que tú hagas va a ser bendición, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti.
Estamos creyendo, Señor, y oramos por milagros, por sanidades. Pero si a ti te place hacer cualquier otra cosa, tú eres soberano y nosotros te vamos a dar la gloria siempre a ti, Señor. Te bendecimos en esta noche. Trae paz a la familia de Doris, trae paz a la familia de Jasmine. Bendice cada hermano que en la iglesia se encuentra afectado de salud o esté pasando por alguna crisis. Bendícele de manera especial, Padre, y que esta noche nosotros podamos abrir, como siempre te pedimos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir tu palabra y que ella se haga viva en nosotros. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar. Estamos en el Evangelio de según San Mateo y estamos en el capítulo 17. Y aquí vemos lo que es la transfiguración de Jesús. ¿Okay? Y Dios le permitió a estos tres hombres, a estos tres discípulos que estaban allí, un breve vistazo de lo que es la verdadera gloria del Rey. Usted sabe el episodio. Jesús llama a Pedro, a Santiago, a Juan, sube a este monte y de momento se transfigura. Dice que sus ropas se volvieron blancas y entonces baja y allí está Elías y está Moisés junto con Jesús, junto con Jesús. Así que es un tiempo, ¿verdad?, muy lindo, muy especial, donde podemos ver este milagro que sucede, porque lo podemos llamar así, es algo milagroso frente a los ojos de estos tres discípulos. Fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a estos tres discípulos. Fue la afirmación divina de Dios de todo lo que Jesús había hecho y lo que estaba a punto de hacer. La transfiguración fue un anticipo del cielo. Es como diciéndole a aquellos tres discípulos, ok, esto es lo que si ustedes siguen en este caminar y siguen sirviendo a mi hijo, por eso que dice a él oíd, dice, esto es como lo que ustedes van a ver allá en los cielos. Y los participantes estaban haciendo algo digno de mención. ¿Verdad? Dice que estaban hablando. Dice que Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y se me hace interesante que aquí se menciona que ellos estaban hablando junto con Jesús. O sea, esto no fue que ellos vieron lo que pasó y se quedaron atónitos así, no, inclusive le estaban hablando a Jesús. Las personas, obviamente, somos individuos, ¿verdad? Tenemos mente, corazones, tenemos opiniones. Y las personas también somos parte de un todo más amplio, conectado por relaciones construidas sobre el compartir entre personas completas. La amistad es clave. Y esta es una de las cosas que yo quiero, ¿verdad?, enseñarles. Fíjense que Jesús no se transfiguró y dejó de hablarle a sus discípulos y dejó de... No, en la experiencia se estaba dando toda esta conversación. ¿Y qué nos enseña esto? Mire, hermano, haga tiempo y haga oportunidad para hablar con otros. Haga tiempo para mantener buenas relaciones. Las buenas conversaciones actúan también, ¿verdad?, como entretenimiento para la eternidad. Busque gente con quien usted pueda hablar, entreténgase, pase tiempo, entrelácese, ¿verdad? Estreche esos lazos, fortalezca esos lazos, especialmente los que se dan aquí en la iglesia, entre los hermanos en la fe. ¿Ok? Así que allí está Jesús y Pedro está hablando con él y aparece Elías, aparece Moisés. Se oye esta voz desde el cielo y dice que cuando lo oyeron se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Déjenme hacer un momentito, un alto aquí, porque fíjese que aquí hay varias cosas. Moisés aparece allí, aparece Elías. Cuando uno mira esto en términos, si lo fuéramos a mirar en términos teológicos, ¿verdad? Y profundizando un poquito en todo esto, allí aparece Moisés como representante de los que morimos en el Señor y vamos al cielo. Y aparece Elías como representante de los que serán arrebatados y se irán al cielo con el Señor. Porque usted sabe que Moisés murió, no pudo ver la tierra prometida. Usted sabe cómo fue el asunto. Si no lo sabe, pues Dios y Moisés salieron a caminar un día. Dios regresó, Moisés no apareció nunca.
Así que muere y ahora lo vemos que está allí al lado de Jesús. Y Elías, que fue arrebatado, ¿verdad?, en un carro de fuego, y ahora está allí al lado de Jesús. Ambos fueron dos grandes profetas del Antiguo Testamento. También Moisés representa la ley o el antiguo pacto. Moisés fue quien escribe el Pentateuco, predijo la venida de un gran profeta. Y Elías representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías. O sea, aquí estamos viendo muchas cosas. El hecho de que aparecieran Moisés y Elías allí. Pues mire, la presencia de ambos con Jesús allí confirma también la misión mesiánica de Jesús para cumplir la ley de Dios y la palabra de los profetas. O sea, estos dos hombres aparecen allí como diciéndole a aquellos tres discípulos, este es el Mesías que vino a cumplir la ley y a cumplir lo que se dijo a través de los profetas. Y la voz que aparece allí, ¿verdad?, es la misma voz que aparece cuando Moisés está allí en el monte Sinaí y Dios le da autoridad a su ley y la voz de Dios habla y decía que el monte temblaba. Pues aquí en la transfiguración esta voz le está dando autoridad a las palabras de Jesús. ¿Okay? Así que estamos viendo aquí varias cosas. Moisés como representante de los que mueren y van al cielo. Moisés como representante de la ley, ¿verdad? Moisés como representante del antiguo pacto. Elías como los que son arrebatados y se van al cielo. Elías como el profeta que anunció la venida del Mesías. Y esa voz que se escucha que pues está declarando que este es el Mesías prometido. Es tanto el asombro de estos hombres que Pedro dijo, esto está chévere aquí, vamos a construir 3 refugios para estos 3 grandes hombres. Y fíjense que tenía la idea correcta acerca de Cristo, pero su momento no era el correcto. O sea, Pedro quería actuar, pero este era un momento de adoración. Esto era un momento de alabanza. O sea, usted está, imagínese usted frente a Jesús, ahí glorificado, transfigurado, está Moisés. O sea, este no es el momento para estar pensando, fíjate, ¿qué tú crees si construimos aquí unas chocitas, una para ti, una para Moisés, una para Elías? No. De hecho, dice que cuando oyen la voz, que para mí fue una voz como que, mira, Pedro, cállate la boca. Porque dice que mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y salió la voz del cielo, este es mi hijo amado. Y Pedro me imagino que se quedó como que, ¿what? Espérate, ¿qué pasó aquí? En quien tengo complacencia, él oír. Y dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y Jesús se le acercó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie más vieron sino solo a Jesús. Este era un tiempo estamos rodeados de la gloria de Dios. Estamos rodeados de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces Pedro quería capturar el momento, cuando se supone que debía aprender del momento para luego seguir adelante. Recordemos, hermanos, que Jesús es más que un líder. Jesús es más que un buen ejemplo. Jesús es más que una buena influencia, un gran profeta. Es el Hijo de Dios. Entonces, cuando tú comprendes esta profunda verdad, la única respuesta adecuada es adorarle. Entonces, el mensaje que quiero llevarte de esta partecita de este evento es cuando tú estés rodeado de la gloria de Dios, cuando tú estés en la presencia del Señor, adórale. Que nada más se meta en tu mente, que nada más interfiera, que nada más obstaculice lo que Dios quiere y revelarte a ti lo que Dios quiere hacer contigo. Toma ese momento y adora. Toma ese momento y alaba al Señor. Toma ese momento para glorificar el nombre del Señor, porque su gloria te está cubriendo, porque su presencia es una realidad en tu vida. Jesús otra vez le dice a Pedro y a Santiago y a Juan que no le dijeran a nadie, ¿verdad? Estamos en los versos 9 por allá adelante. Dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, no le digan a nadie lo que ha pasado aquí hasta después de la resurrección. ¿Por qué? Pues porque Jesús sabía que mucha gente no iba a entender esto que vieron y esto que los discípulos iban a contar. No lo iban a entender completamente, o simplemente quizás los mismos discípulos no iban a poder explicar
aquello que habían visto y que a lo mejor ellos mismos no estaban entendiendo. O sea, nosotros subimos con un Jesús de carne y hueso aquí, de momento se transfigura, sus ropas cambian de colores, están todas blancas ahí, resplandecientes, aparece Moisés. Si nosotros vamos allá abajo y empezamos, a lo mejor ellos mismos ni entendían lo que estaba pasando. Y entonces, de hecho, la pregunta de los discípulos revela, que ellos no habían entendido, no habían comprendido, habían malentendido lo que había pasado. Dice, ¿y por qué pues dicen pues Jesús le dice, no le digan a nadie hasta que resucite el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, parece que ellos estaban confundidos, pero espérate, nosotros subimos con Jesús y después que Elías bajó, no entendemos esto. ¿Qué pasó aquí? Ellos habían malentendido lo que había sucedido en aquel momento. Sabían que Jesús era el Mesías. Pedro lo confesó hace un par de semanas, lo vimos, ¿verdad? En el estudio bíblico. Pero tenían todavía mucho más que aprender sobre el significado de su muerte, su resurrección. Cuando nosotros vamos a Malaquías 4, déjenme buscárselo rapidito. Malaquías capítulo 4, los versos 5 al 6. Mire lo que dice la palabra de Señor. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos viendo ahí, ¿verdad?, que los maestros y de hecho era lo que los maestros de la ley del Antiguo Testamento creían, que Elías debía aparecer antes de que apareciera el Mesías. Por eso es que mucha gente cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes qué dice la gente por ahí que yo soy? Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, porque esa era la noción que había por la profecía que había dado Malaquías. Jesús se refirió a Juan el Bautista, no al profeta Elías del Antiguo Testamento. Vamos a ir leyendo. Vamos por aquí, donde nos quedamos ahorita. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero aquí Jesús no se está refiriendo a Elías per se, se está refiriendo a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista asumió el papel del profeta Elías, confrontando. Por eso que dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, confrontando con valentía el pecado y dirigiendo a las personas hacia Dios. O sea, Malaquías había profetizado que vendría un profeta como Elías, y ese era, obviamente, pues Juan el Bautista, y Jesús le está clarificando aquí a los discípulos todo este asunto de Elías. Así que este evento del Monte de la Transfiguración, vieron que no es simplemente que Jesús subió y se transfiguró. Hay muchos símbolos, hay muchas cosas que podemos extraer del texto, ¿verdad? El hecho de que esté Moisés allí, Elías, y toda esta conversación sobre la resurrección de los muertos, de los escribas, de Elías que venía primero, todas esas cosas. ¿Okay? Así que Jesús le dice al final, mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos comprendieron que le hablaba de Juan el Bautista. De ahí entonces, vamos a los versos 14 al 21. Cuando bajan del monte, se encuentran y hay un gentío, hay un montón de gente allí, y viene a él un hombre que se arrodilla delante de Jesús y le dice, ten misericordia de mí. Y ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, a veces en el agua. Y se lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. A los discípulos de Jesús se les había dado autoridad para hacer la curación, pero aún no habían aprendido a cómo apropiarse del poder de Dios. Esto es importante, hermano. Ellos tenían la autoridad, Jesús se la había dado. Vimos hace unos estudios bíblicos atrás, ¿verdad?, que Jesús hasta los mandó. Y ellos regresaron contentos diciendo, los demonios se nos sujetan, sanamos a la gente, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero parece que en el caminar como que no aprendieron a cómo apropiarse de ese poder de Dios. Y entonces Jesús se frustra, hermano. Cuando usted mira, Jesús dice, Dios, oh, generación incrédula y perversa. Y uno puede ver, ¿verdad?, la frustración en las palabras. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráiganmelo acá.
Y la frustración de Jesús es la generación incrédula, la generación insensible. O sea, sus discípulos eran simplemente un reflejo de esa actitud, en este caso en particular. Y el propósito de Jesús, oiga bien, porque el propósito de Jesús no era criticar a los discípulos realmente y frente a toda aquella gente humillarlos, sino alentarnos a una mayor fe. A que estos hombres entendieran, yo les di una autoridad. Y si ustedes ponen su fe en Dios, si ustedes creen que Él lo puede hacer, apropiense de ese poder y hagan lo que yo los mandé a hacer. Entonces, los discípulos no habían podido expulsar este demonio. Y después le preguntan a José, a Jesús, perdón, le dice, Jesús, pero porque dice que le trajeron al endemoniado y Jesús lo reprendió y salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Y dice, para. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros no pudimos hacerlo. Y aquí viene el punto clave. Jesús señala su falta de fe. Su falta de fe. Obviamente, el que va a operar siempre, y esto déjeme dejarlo bien claro, el que va a operar siempre es el poder de Dios. Él es soberano, Él es el que es poderoso. No es nuestra fe. ¿Okay? Yo sé que por ahí hoy en día se enseña otra cosa. Y que si tú tienes fe, Dios tiene que honrar tu fe y es como doblar yo digo siempre que es como doblarle el brazo a Dios. Y no es así. No es así. Él es soberano y Él va a hacer. Pero Él tiene que ver fe en nosotros. Lo vimos hace un par de estudios bíblicos atrás también, ¿verdad? Donde Jesús, por la falta de fe de la gente de su pueblo, no pudo hacer muchos milagros allí. Quiere decir que esto es una combinación de ambas cosas. Es el poder de Dios el que va a actuar. Pero nosotros tenemos que poner nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe nosotros no vamos a poder ver las cosas de Dios manifestarse en nuestra vida. ¿Okay? Y nuestra fe, decía un corito viejo, ¿verdad? Nuestra fe mueve la mano de Dios. En su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Tienes que creer. Pero quien va a hacer el milagro, quien tiene el poder para sanar, para restaurar, para echar fuera demonios, para dominar ese ámbito espiritual de maldad, de legiones, es Dios. Nosotros ponemos nuestra fe en que Él lo puede hacer. Y yo lo que creo es que cuando Dios ve nuestra fe, Él dice, yo tengo que actuar. Cuando Él ve nuestra fe, Él dice, yo me voy a mover. ¿Okay? Pero es su poder el que mueve montañas. Pero la fe tiene que estar presente para hacerlo. De hecho, Jesús comienza a hablar aquí, ¿verdad? Y les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La semilla de mostaza, lo hablamos hace unas semanas atrás también, era la partícula más pequeña imaginable. Que de todas las semillas era la más pequeña. Lo hablamos cuando hablamos del reino, ¿verdad? Incluso Jesús está diciendo aquí, una fe pequeña o una fe subdesarrollada, pues mire, es suficiente para que el milagro se hubiera dado. Quizás los discípulos habían tratado de expulsar el demonio con su propia habilidad en lugar de Dios. Perdón. A lo mejor dijeron, pero nos dieron autoridad. Vamos a empezar a echar fuera demonios. Tú, sal fuera. Y tú, sal fuera. No, no es así tampoco. No es a lo loco. Hay un gran potencial, incluso en un poco de fe. Pero es cuando Dios está con nosotros. Cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si nos sentimos débiles, si nos sentimos impotentes como cristianos, mire, usted tiene que examinar su fe. Usted tiene que examinar su fe. Cuando miramos textos como este, lo que nos llama es a examinar nuestra fe. ¿Dónde estamos parados? Y que nos aseguremos de no confiar en nuestras propias habilidades para producir resultados. Yo decía hace unas semanas atrás, hermano, en uno de los sermones, es por el poder del Espíritu Santo que logramos hacer las cosas, hermano.
Las veces que yo he tratado de hacer las cosas y me he olvidado o de orar por la prisa o de buscar esa fuerza del Espíritu Santo en mi vida, esa llenura del Espíritu Santo, mire hermano, quizás logro algunas cosas, quizás logro producir algunos resultados, pero termino extenuado, termino seco espiritualmente, termino que no doy, olvídese, hecho leña. Hey, y tenemos que asegurarnos cada día de no confiar en nuestras propias habilidades para producir resultados, porque quizás podamos producir algunos, pero no exactamente lo que Dios quiere. Tenemos que confiar en las habilidades, no en las nuestras, sino en las de Dios. En las de Dios. Y otra vez, Jesús no está condenando a los discípulos por no tener, por tener, una fe deficiente. ¿Ok? Y hago la aclaración porque, mire hermano, a todos nos va a pasar. Lo hablábamos el domingo en la predicación. A todos nos va a pasar. Hay momentos en nuestra vida donde sentimos que la fe nos faltó. Yo quiero creer, pero lloré para que esto no pasara y pasó. Lloré para que mi familiar se sanara y se murió. Lloré para que viniera una provisión de Dios, nunca llegó y todavía la estoy esperando. Y lloré y pues hay gente que está así y la fe, ¿verdad? Como que nos falta. Y llega ese momento donde yo quiero creer, pero es que no es fácil. Y yo creo que aquí Jesús lo que está tratando es demostrar cuán importante es la fe, especialmente en un ministerio como el que van a tener los discípulos en el futuro. Recuerde que Dios está discipulando a estos hombres. Jesús los está moldeando. Jesús está trabajando con estos hombres, porque en el futuro, en un par de años después, ellos van a tener un ministerio. Ellos son los encargados de regar el evangelio, vamos, por todo el mundo. Entonces Jesús le está diciendo, activen la fe. O sea, esto, lo que viene para ustedes, si no hay fe, no lo van a poder hacer. No hay forma de que puedan hacerlo. Les doy un ejemplo que viene a mi mente rapidito. Jesús muere. ¿Y qué hizo Pedro? Aparte de que estaba frustrado porque negó a su maestro y se sentía, olvídese, el peor amigo del mundo. ¿Qué hizo? Regresó. ¿A dónde? Al mismo sitio donde Jesús lo había sacado. Y lo más triste de todo es que, y como bueno porque demuestra el liderazgo de Pedro, ¿verdad? Pero lo más triste de todo, a la vez, que todos los discípulos se fueron con él. Fíjense que los demás no le dijeron, no, Pedro, acuérdate, el Señor nos dijo que tuviéramos fe, que vamos a hacer cosas grandes, ahora es que viene nuestro tiempo, vamos a echar esto para adelante. Y pues, regresó al lugar de donde Jesús lo había sacado, a la barca aquella de donde Jesús lo sacó. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta noche? Si te enfrentas a un problema, pues que parece tan grande, que parece inamovible, como una montaña, y buscas a Cristo para tener fe, Él está ahí dispuesto para darte esa fe que tú necesitas para que puedas vencer esa montaña, ese obstáculo, eso que se ve tan grande, en el nombre de Jesús y por el poder del Dios Todopoderoso. Solo entonces tu trabajo y el mío para Dios se volverá algo útil y se volverá algo vibrante. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Más aún cuando vienen los problemas. Somos dados a que llegó el problema, llegó la crisis y nos achantamos. Ay, no sé qué voy a hacer. Esto está muy difícil. Ay, y ahí nos quedamos tirados. No, ese es el momento donde tenemos que activar la fe. Es el momento donde tenemos que levantarlo y decir, Señor, dame de tu espíritu, dame fuerza, dame poder, lléname de tu fe. Para yo saber, Señor, para yo poner mi esperanza, mi confianza en ti, creer y saber que tú vas a mover esa montaña que está ahí al frente mío. Pídale fe al Señor, pídale fe al Señor y muévase en fe. Cuando venga la crisis, muévase en fe. Luego entonces, estando ellos en Galilea, Jesús vuelve y le anuncia su muerte. Lo vimos la semana pasada en el estudio bíblico, que Jesús anunció la muerte y los discípulos estaban medio confundidos con todo esto. Y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán.
mas al tercer día resucitará. Y dice otra vez, ¿verdad?, que ellos se entristecieron en gran manera. Otra vez, Jesús predice su muerte, pero ahora, más importante aún, habla de la resurrección. Desafortunadamente, parece que los discípulos solo escucharon la primera parte de las palabras de Jesús y se desanimaron. Era como que no podían entender por qué Jesús quería volver a Jerusalén, donde se metería en problemas. Como que ellos no comprendieron verdaderamente el propósito de la muerte de Jesús y su resurrección. Y cuando usted mira la Biblia, parece que no lo entendieron sino hasta después de Pentecostés. O sea, no sabían que la muerte y la resurrección de Jesús harían posible su reino aquí en la tierra. Entonces, ¿qué nos dice este texto a nosotros? Mira, hermano, no debemos enfadarnos con nosotros mismos por ser lentos para entender todo acerca de Jesús. Estos hombres vieron a Jesús multiplicar panes. No una vez, 2 veces, panes y peces. Lo vieron caminar por las aguas, calmar los vientos y los mares. Lo vieron resucitar muertos. Lo vieron echar fuera demonios. Todas estas cosas. Y Jesús viene y les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado y resucitará. Ya, tremendo. Esto está... Y se desanimaron. Entonces, no se moleste cuando Dios le hable y usted lee algo en la Escritura y vea la palabra del Señor y como que hayan cosas que usted todavía no entienda o logre captar. Porque otra vez, después de todo, los discípulos que anduvieron con Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus palabras, les costaba todavía entender. Vemos ahí que se entristecieron y dice que se entristecieron en gran manera. ¿Ok? Así que usted no se desanime, porque los discípulos también pasaron por eso, teniendo al mismo Jesús ahí de frente a ellos. Sin embargo, a pesar de sus preguntas y dudas, pues al final creyeron, ¿verdad? Y nosotros pues no deberíamos hacer menos. Siguen caminando y llegan hasta Capernaum. Y cuando llegan a Capernaum, vienen donde Pedro los que cobran los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Y él les dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y comienza todo un asunto acerca de el pago del impuesto del templo. Y esto es interesante porque solamente esto aparece en Mateo. Solamente aparece en Mateo. Déjeme desenvolver esto un poquito. Todos los varones judíos tenían que pagar un impuesto del templo para apoyar el mantenimiento del templo. Se lo busco rapidito. Éxodo 30, versos del 11 al 16. Vamos a mirarlo. Éxodo 30, versos del 11 al 16. Si usted está en la plataforma, pues busque ahí la Biblia que tenemos puesta en la plataforma para que usted pueda, ¿verdad?, leer esta palabra con nosotros. Éxodo 30, vamos a leer los versos del 11 al 16. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los haya contado. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo. Cuando dieren, o sea, todo el mundo tiene que dar lo mismo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Se fija que todo esto Dios lo había ya debidamente estipulado para el pueblo. Entonces, los recaudadores de impuestos instalaron unas casetas para recaudar esos impuestos. ¿Okay? Y otra vez, solo Mateo registra este incidente. Yo soy de pensar que lo hace quizás porque pues él era recaudador de impuestos. Si usted se acuerda, Mateo, Leví, era recaudador de impuestos. Entonces, Pedro aquí responde una pregunta
sin realmente saber la respuesta. Y pone a Jesús y a los discípulos en una posición incómoda. Porque le pregunta a vuestro maestro, ¿no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y cuando entran a la casa, Jesús viene y lo llama aparte, ¿verdad? Y habla primero con él y dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y échale al suelo, y el primer pez que saques, tómalo. Al abrirlo, vas a hallar un estatero, ¿verdad? Un estatero que en el original lo que dice es 4, lo que se está refiriendo, ¿verdad? Es a 4 dracmas. Vas a encontrar 4 dracmas allí. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Haz el pago de los 2. Jesús usa la situación para enfatizar su papel real. Esto es lo que estamos viendo aquí. Por eso es que él habla de los reyes. Porque los reyes no pagan impuestos. ¿Ok? Y no recaudan ninguno de su familia. Jesús, en este caso, el rey de reyes y señor de señores, no debía impuestos. Pero Jesús suministró el pago de impuestos tanto para él como para Pedro, para no ofender a aquellos que no entendían su reinado. Y aunque Jesús suministró el dinero de los impuestos, ¿qué pasó? Pedro tuvo que irlo a buscar. O sea, en última instancia, todo lo que tenemos de la provisión de Dios, todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Pero obviamente es posible que Él quiera que participemos activamente en el proceso, lo que nos está enseñando el texto. Yo voy a suplirte, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Y le está diciendo a Pedro, bueno, ya nos metiste en este lío y dijiste que sí. Ve ahora entonces y búscate las 4 dracmas, van a estar en la boca de un pez. Nosotros como pueblo de Dios, dice la palabra que somos extranjeros en la tierra. Porque nuestra lealtad es siempre hacia nuestro verdadero rey, que es Jesús. Aún así, tenemos que cooperar con las autoridades, ser ciudadanos responsables. De hecho, este mes, mire, pague sus taxes, pague sus impuestos, no mienta, diga la verdad, someta todo lo que hay y vamos a irnos con la clara, ¿verdad? ¿Okay? Tenemos que cooperar con las autoridades. Tenemos que ser ciudadanos responsables. Un embajador en otro país guarda las leyes locales. ¿Por qué? Porque quiere representar bien a quien lo envió. Y nosotros, dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Y mucho, déjeme decirle, la gente nos ve, hermano. La gente está pendiente de cómo nosotros actuamos, qué decimos. Si pagamos los taxes, si no andamos con mentiritas. ¿Ves? Qué triste es ver que hay cristianos que mienten para que le den más cupones de alimentos, que mienten para que le den más asistencia, que mienten para que le den más de los taxes. Cuídese, hermano, eso es parte de nuestro testimonio. La pregunta esta noche sería, ¿estamos siendo un buen embajador extranjero para Dios en este mundo? O sea, nos puso en este mundo y somos sus embajadores. Estamos siendo buenos embajadores. Estamos dando buen testimonio al mundo con nuestras acciones en términos de lo que se refiere a las autoridades. Somos nosotros de los que vamos comiendo en el carro y la basura la echamos por la ventana. Porque hay leyes que condenan eso. Somos nosotros los que nos comemos las luces rojas, los pares, violamos ¿verdad? Las velocidades establecidas, los límites de velocidad. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que cuidarnos. Somos embajadores. Somos nosotros los que nos colamos en las filas de supermercado. Mire, tenga cuidado, de buen ejemplo, de buen testimonio, porque usted es un embajador de Cristo aquí en la tierra. Dejamos ahí el capítulo 17. Hemos hablado de muchas cositas, ¿verdad? Y pasamos entonces al capítulo 18. Que dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Maestro, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y Jesús,
Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Marcos narra este evento también. Y del Evangelio de Marcos aprendemos que Jesús precipitó esta conversación preguntando a los discípulos qué habían estado discutiendo entre ellos antes. Fíjese que aquí Mateo dice que ellos vinieron y le dijeron a Jesús quién es el mayor. En el caso de Marcos, vamos a leerlo rapidito. Marcos 9, estamos en los versos 33 y 34. Dice que llegaron a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó. En Marcos, Jesús es quien pregunta: ¿qué estaban discutiendo entre vosotros en el camino? Y ellos le dijeron, más ellos callaron porque en el camino estaban hablando de quién había de ser el mayor. Y entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos. Y trajo un niño y lo puso en el medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Fíjese que es el mismo evento, pero Mateo lo pone como que los discípulos se acercaron a Jesús y le hacen la pregunta. Marcos dice que Jesús se precipitó y hizo la pregunta delante. Jesús es interesante porque él usa a un niño para ayudar a sus discípulos egocéntricos. Porque fíjese que lo que está preguntando es quién es el mayor. Están buscando posiciones y lo sabemos también porque vamos a ver más adelante que la mamá de Santiago y Juan viene donde Jesús a decirle: mira, cuando estés en tu reino, siéntame uno de los nenes a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús quiere que ellos entiendan este punto. Y lo que le está diciendo es: no debemos ser pueriles, no debemos ser como los discípulos que andaban discutiendo sobre cosas insignificantes, sino más bien como niños, con corazones humildes y corazones sinceros. Y aquí la pregunta que viene a mi mente rapidito es: ¿en qué área de nuestras vidas tendemos a luchar con la puerilidad? ¿En qué área de nuestra vida tendemos a luchar con la puerilidad? O sea, cuando estamos, ¿verdad?, haciendo cosas que realmente, ¿verdad?, no es lo que Dios desea, pensando cosas que no son. Que es parte de los niños también, porque los niños, ¿verdad?, a veces están hablando cosas que ellos y se ponen a inventar. Yo cuando chamaquito decía 20 barbaridades que yo y me creía que yo me sabía lo que estaba hablando y no sabía ni lo que estaba diciendo. Entonces, ¿en qué área de nuestra vida tendemos a luchar con esas cosas? Que son, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es este tipo de lenguaje que no tiene significado, donde es ingenuo. Es como un payaso del circo que está haciendo cosas ahí insignificantes, sin sentido, cosas infantiles, tiernas, ingenuas. ¿En qué área de nuestra vida estamos luchando con eso? Y viene otra pregunta rápido a mi mente: ¿de qué manera estamos progresando con la semejanza de un niño? Porque yo creo que lo que Jesús está hablando aquí es: no se queden en esa parte pueril, no se queden en esa parte de nene chiquito. O sea, aún más allá, tengan corazones como los niños, que son humildes, que son sinceros. Porque aquí lo que yo veo es que los discípulos se habían preocupado tanto por la organización del reino terrenal de Jesús que habían perdido de vista el propósito divino. Y en lugar de buscar un lugar de servicio, lo que estaban buscando eran posiciones de ventaja. Entonces, es bien fácil perder nuestra perspectiva eterna y competir por las promociones, por el estatus en la iglesia, por cosas bobas, pueriles, ingenuas. Y Dios lo que está diciendo es:
esa forma, no sean como los niños en ese aspecto. Sean como los niños en este otro aspecto. En términos de su humildad, en términos de su sinceridad, en términos de su confianza. Es difícil, hermano, pero es saludable identificarse con los niños. Porque uno podría pensar, diantre, pero es que los niños son débiles. Y pues mire, yo creo que muchas veces Dios está buscando eso, ¿verdad? De hecho, la palabra dice que nuestra debilidad es que el poder de Dios se perfecciona, ¿verdad? Y que somos dependientes como los niños. Eso es lo que yo creo que Jesús está hablando, ¿verdad? Un niño no está pendiente a su estatus de influencia. Él depende de que le enseñen, él depende de que lo alimenten, él depende de que lo lleven, de que lo traigan, de que lo vistan. Pero a la misma vez los niños son confiados por naturaleza, confían en los adultos. Y a través de esa confianza, ¿qué es lo que crece? La confianza, la capacidad de confiar en Dios también. Entonces Jesús le está diciendo, no sean tan pueriles, así tan ingenuos y tan infantiles, sino miren a los niños en términos de su confianza, de su humildad, de su sinceridad, de su dependencia. Aprendan a depender de Dios. Aprendan a confiar en Dios. Sean humildes como yo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, la pregunta ahorita, ¿verdad? ¿En qué áreas tendemos a luchar con esa puerilidad? Porque hay momentos donde uno hermano, mire, como cristianos, y necesitamos ese empujoncito, porque nos quedamos ahí como que en nuestra ingenuidad, en nuestra infantilidad, y a veces entramos en discusiones bobas, sin sentido, dentro de la iglesia. Entonces, ¿en qué áreas tenemos esas luchas y de qué manera estamos progresando con la semejanza del niño? O sea, ¿en qué área estamos progresando en nuestra confianza en Dios, en nuestra humildad, en nuestra dependencia de Dios? Esa es la enseñanza que tenemos en estos versos. Luego de eso, Jesús sigue como en toda esta enseñanza y ahora comienza a hablarle a ellos de este asunto de que no hagamos caer a los más pequeños. Porque mire, hermano, a veces entramos en estas discusiones que acabamos de hablar, que son pueriles, son infantiles, son ingenuas. Y con ese tipo de conversaciones podemos hacer caer gente. Con ese tipo de actitudes podemos hacer que alguien se aparte, se vaya. Y Jesús dice en el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y dice, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, Jesús ahora sigue profundizando en este asunto y dice, mire hermano, maduren. Y no tanto madurar de edad, de crecimiento físico, espiritual y mentalmente, porque yo conozco niñitos, hermano, que usted se puede sentar con ellos y tienen una madurez, tienen una capacidad, tienen un intelecto, tienen una para razonar y para ver las cosas de una forma que es increíble. Y Jesús yo creo que le está diciendo a estos discípulos, por favor, ¿sí? Miren a estos niñitos y sean como ellos. Y aquí yo puedo ver a Jesús diciéndonos, Dios responsabiliza a los padres y a cualquier otro adulto que influya en los niños pequeños por cómo afectan la capacidad de confianza de estos pequeños. O sea, Jesús aquí advirtió que cualquiera que apartara a los niños pequeños de la fe recibirá un castigo y es severo. Y Jesús advirtió, ¿verdad?, a los discípulos sobre dos formas de hacer pecar a los pequeños: tentarlos y descuidarlos o degradarlos. Fíjense que dice, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, el que haga tropezar, el que los tente, ¿verdad?, los lleve a la tentación, los descuide, los degrade. Entonces nosotros como líderes, nosotros como padres, nosotros como hermanos en la fe, debemos ayudar a los jóvenes o a los nuevos creyentes a evitar cualquier cosa o persona que pueda hacerles tropezar en la fe y llevarlos al pecado. Hablando de los pequeños en la fe también, ¿verdad? Y por eso nosotros aquí en la iglesia hemos comenzado este programa de la iglesia generacional, donde los adultos están bregando con los jóvenes con los juveniles con los niños, porque queremos que todo el mundo tenga ese apoyo para que no caiga en tentación, para no descuidarlos y que entonces digan,
esta iglesia a nadie, yo no le importo a nadie, yo me voy de aquí y regrese al pecado. Nunca debemos tomar a la ligera la educación espiritual. Y mire, este año hemos estado dándole fuerte a la educación cristiana, reuniones con los maestros, talleres, la protección de los jóvenes que están en una edad, hermano, donde vienen confusiones, están en una edad donde tienen unas luchas, donde su fe hoy está aquí arriba y otros días está por acá abajo, y los picos son bien altos, y un día están bien motivados, otro día están bien deprimidos y ansiosos. O sea, tenemos que proteger a los niños. Y Jesús está hablando aquí que ustedes no sean los que los hagan caer. Que ustedes no sean los que los hagan caer, sino que ustedes sean los que quiten las piedras de tropiezo, los que quiten todo lo que pueda hacer para que esos niños y esa gente que está comenzando en la fe pueda volver a pecar y pueda caer. Y esto no significa, ¿verdad? Porque entonces Jesús entra en un momento ahí y empieza a hablar de si tu mano o tu pie te da ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco. Esto no significa cortar una parte del cuerpo, significa que cualquier persona, programa o enseñanza en la iglesia que amenace el crecimiento espiritual del cuerpo, tenemos que eliminarlo. Aquí Jesús no está hablando de la persona que lo echemos afuera. Se está hablando aquí del programa, de las cosas que se hacen en la iglesia. Si lo que estamos haciendo, ¿ok? Si lo que estamos haciendo realmente no ayuda en el crecimiento o amenaza el crecimiento espiritual, mire, eso hay que eliminarlo. Nosotros aquí evaluamos todo lo que se le enseña a los niños, ese currículo, y que esté, mire, por la palabra. Que ese niño aprenda a amar a Dios por la palabra, que ese niño conozca los personajes bíblicos como lo dice la palabra, no con inventos de Hollywood y las películas estas que a veces hay por ahí. Hablaba yo en estos días cuando vino el pastor Abraham y la pastora Berlisa, la serie esta que hay del Hijo del Hombre, se llama The Son of Man. Jesús entra a la tumba de Lázaro y le sopla así como en la cabeza a Lázaro. Eso no es bíblico, hermano. Y se ve impresionante, uno lo ve y uno dice, wow, brutal. Pero eso es Hollywood, eso no tiene nada que ver con la palabra. Y aquí nosotros revisamos nuestro currículo, el de los jóvenes también, para que esté alineado con la palabra de Dios y que no sea ocasión para que ellos caigan. ¿Ok? Y para el individuo, mira, hermanos, debemos de tener cualquier relación, cualquier práctica, cualquier actividad que conduzca al pecado. Y Jesús dice que es mejor ir al cielo con una mano que al infierno con las dos. Perdón. El pecado, usted lo sabe, afecta más que nuestras manos. Afecta a nuestras mentes, afecta a nuestros corazones. Por eso es que hay que echarlo fuera. Y nosotros estamos siendo enfáticos con nuestros jóvenes. Que eviten relaciones que los lleven a pecar. Y hoy en día, hermanos, mire, la cosa está fuerte. Lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, las drogas, tantas cosas, el sexo, antes del matrimonio. Yo hablaba con el pastor Abraham y su esposa Berlice y la pastora Wanda Félix, que aquí en Filadelfia ya bajaron a 13 años. O sea, una niñita de 13 años puede ir a ponerse una inyección anticonceptiva y tener relaciones con cualquier niño sin el consentimiento de sus padres. Y si mal no recuerdo, en Connecticut esa ley se aprobó, pero la bajaron hasta los 10 años. O sea, una niña, imagínese esto, es que es una cosa increíble. Imagínese esto, que una niñita de 10 años pueda ir a ponerse una pastilla anticonceptiva para que así pueda tener sexo todo lo que quiera sin miedo a quedar encinta, embarazada, y no necesita el consentimiento de sus padres. Hello. Y Jesús está diciendo aquí, manos, si ustedes hacen tropezar a estos más pequeños, ay de ustedes, ay de ustedes. Estamos viviendo momentos difíciles, hermano, donde todo esto se promueve, donde todo esto se está impulsando desde las más altas jerarquías, donde todo esto se está impulsando desde el sistema escolar. Y tenemos que velar por nuestros jóvenes, tenemos que velar por nuestros muchachos, por nuestros niños, porque otra vez, el pecado afecta más que nuestras manos. Afecta el alma, afecta las mentes y afecta los corazones. De ahí Jesús sigue hablando y entra en el asunto de la parábola de la oveja perdida.
que nosotros encontramos esta parábola también en Lucas 15. Mi abuelo decía que en Lucas 15 todo está perdido, porque está la moneda que se pierde, está la oveja perdida y está el hijo pródigo que se pierde también. Así que todo en ese capítulo está perdido, pero qué bueno que luego lo encuentran para la gloria del Señor, ¿verdad? Y Jesús habla aquí de la oveja perdida y dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Sigue hablando de los pequeños en la fe, ¿verdad? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mí, porque de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Nosotros, nuestra preocupación por los niños, ¿verdad? Tiene que coincidir con el trato que Dios les da. Aquí el texto dice que hay ángeles asignados para velar por los niños y que esos ángeles tienen acceso directo a Dios. Dice que lo ven. ¿Ok? Se los leo otra vez. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, estos ángeles tienen acceso directo a Dios y son mandados, ¿verdad?, y asignados a velar por los niños. Estas palabras resuenan agudamente en culturas donde los niños son tomados a la ligera, ignorados y abortados. O sea, y en estos días, ¿verdad?, se está hablando mucho de esto del aborto. Si sus ángeles tienen acceso constante a Dios, lo menos que podemos hacer es permitir que los niños se nos acerquen fácilmente a pesar de nuestro horario que esté muy ocupado. O sea, pues, y déjenme hacer un alto aquí porque nosotros aquí en esta casa, nuestros niños tienen su espacio. Nuestros niños tienen su espacio. Y mucha gente quizás le molestará que ellos corran por aquí al frente del altar y yo no sé qué más. Pero yo los prefiero, y siempre lo digo, los prefiero aquí en el altar, corriendo de un lado a otro, haciendo quizás un ruidito allá, con esto, con lo otro, a que estén dentro de 10 años presos, dentro de 15 años metidos en la droga, en un punto y tener que irlos a sacar de allí. Yo los prefiero aquí. Por eso el domingo cuando AJ se subió al piano, yo señalo para allá porque estoy en el templo y el piano me queda para ese lado. Se subió al piano, yo se lo acomodé, le dije, ok, toca ahí, le bajé un poquito el volumen. Porque yo no voy a decir, no, el pastor está hablando, fuera. Yo no me voy a poner con eso. Aquí los niños tienen su espacio. Y yo los llamo al frente todos los domingos y oro con ellos y les enseño a orar. Y alguna gente me ha dicho, pastor, pero usted siempre repite la misma oración, es que yo quiero que aprendan a orar. Y se las pongo sencillas, simples, para que ellos aprendan a orar. Luego el trabajo de las maestras en el salón es seguir enseñándoles, ¿verdad?, que tengan una vida de adoración, una vida de oración, una vida de búsqueda de la palabra del Señor, todas esas cosas, ¿verdad? Y aquí, pues, el Señor nos está hablando de eso mismo, de que a los más pequeños hay que cuidarlos. Y que así como un pastor se preocupa lo suficiente por una oveja perdida, como para ir a buscarla a los montes, así Dios se preocupa por cada ser humano que Él ha creado. Segunda de Pedro 3:9. Mire lo que dice la palabra del Señor y ya vamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Palabra de nuestro Señor. Cuando uno entra en contacto con niños que necesitan a Cristo en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en el vecindario, estamos haciendo esto. Nos estamos preocupando, como el mismo Dios se preocupa por cada ser humano que Él ha creado. Y nuestra tarea es dirigirlos hacia Cristo. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo, con nuestras palabras y con nuestros actos de bondad. Y aquí voy a hacer un alto porque mucha gente tiende a malinterpretar esta parábola, especialmente cuando hay gente que se va de la iglesia y gente que se va enchismado, entrompado, molesto, porque aquí está hablando de gente que está perdida. O sea, el texto está hablando de una oveja perdida.
¿ok? Perdida. Dice que es una oveja que está descarriada. Fíjese, a esa es la que el pastor va y busca. Esta no es una oveja que se fue de aquí y se fue a otro lugar a servir al Señor. O que simplemente se quedó en su casa porque está en Chismá y no quiere venir aquí al templo. Y en su casa ve cultos, ora. A veces hasta reúne gente para orar en su sala y busca al Señor. Esa persona sigue estando conectada al Señor, no está totalmente descarriada. Yo espero que usted esté entendiendo lo que estoy diciendo. A esa que se descarrió. Porque el problema es que muchas veces uno deja las 99 para ir a buscar esa, que lo que está es en Chismá, que lo que está es pendiente a otras cosas y a dañar, a crear división. Y entonces el pastor va e invierte de su tiempo, invierte de su esfuerzo para tratar de que regrese, y ya ese corazón no está aquí. Esa no va a regresar. Entonces aquí está hablando de una que estuvo aquí y por lo que pasó antes, como vimos, alguien le hizo caer, una tentación, una relación, una palabra que se dijo, y cayó y se apartó del Señor y se descarrió. Esa anda solita a expensas de que el enemigo termine con ella y la destruya. Y lo que está hablando aquí es de que el pastor deja estas 99 y va y busca esa. Y después que la busca, la carga en sus hombros. O sea, toma la carga con ella. Y le dice, vente, yo te voy a cargar y te voy a llevar al lugar seguro. Y esa ovejita se deja guiar por el pastor para regresar al redil en donde una vez estuvo. Son dos casos bien diferentes. ¿Okay? Y el pastor entonces cuando la recoge, dice que se llena de gozo. Y dice que hay más gozo por esa que regresó alegre al redil que por las 99 que no se descarriaron y que se habían quedado aquí y seguían sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Padre que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de los pequeños. Ahora, cuando uno de los pequeños dice, yo me voy, yo no quiero saber más de esa gente, a mí que no me llamen, y se van así medio enchismados. Yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa allá en Júpiter. Pues mire, ya eso es otro caso. Es un caso de rebeldía, es un caso de malas crianzas, es un caso, llámelo como usted lo quiera llamar, pero no es el mismo caso de lo que estamos hablando en la noche de hoy. Entonces, Jesús continúa toda esta enseñanza y ahora viene una parte de este capítulo 18 que también es solamente de Mateo, donde Jesús habla de cómo se debe perdonar. Y estas son las pautas de Jesús para tratar con aquellos que pecan contra nosotros. Y esto está destinado a cristianos, no incrédulos. O sea, Jesús aquí le está hablando a cristianos, no incrédulos. Número 2, esto está destinado a gente que peca contra nosotros, no contra otros. ¿Ok? Es cuando pecan directamente contra ti, no contra otros. Y número 3, esto está destinado, esto que Jesús está hablando, está destinado para que se resuelva en conflicto y en el contexto de la iglesia, no de la comunidad en general, en el contexto de la iglesia. Las palabras de Jesús, pues obviamente, porque él dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Las palabras de Jesús, y óigame bien, no son una licencia para atacar de frente a toda persona que nos hiere o nos menosprecia. Mire, hermano, y esto se lo voy a dar directo de mi corazón. Así es como yo trabajo. Escoja bien sus batallas. Hay batallas que nos dejan ganancias, nos dejan recompensa. Hay otras que por más que usted batalle, eso no va a cambiar. Por lo mismo que dijimos ahorita, hay gente que ya su corazón, su mente no está ahí, no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? O sea, él no nos está dando una licencia para
a todo el que nos haga algo y tú y esto, y mucho menos para irnos a chismear y crear una campaña de chisme destructivo o pedir juicio en la iglesia. No es eso. Hay batallas que es mejor usted poner un límite y decir, ok, ya, hasta ahí. Hay otros que usted debe ejercer este modelo de resolución de conflicto que Jesús nos está dando, que es llamar a la persona sola y decirle, fíjate, eso que hiciste me hirió y me he sentido así. O sea, esto está diseñado para reconciliar a los que no están de acuerdo, para que todos los cristianos podamos vivir en armonía. Y entonces Jesús está recomendando, llámalo aparte y habla con la persona. ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguien nos hace daño, ¿qué es lo que sucede? A menudo hacemos lo contrario de lo que Dios nos recomienda, Jesús nos recomienda. Nos alejamos de esa persona con odio o con resentimiento. Y no está bien. Peor aún, algunos van y buscan venganza o se hacen partícipes de los chismes. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Busca a esa persona primero. Por más difícil que sea, búscalo. Y entonces, perdona a esa persona tantas veces como lo necesite. Habla con esa persona, confronta a esa persona, dile lo que te pasó, dile cómo te sientes. Si cae, ¿verdad?, en razón, dice el texto, ganaste un hermano. Chévere, se resolvió el conflicto. Si no, todavía Jesús dice, vete y búscate a 2 más, 1 o 2 más que sean testigos, a ver si con 2 testigos la persona entra en razón y dice, contra, es verdad, mala mía, fallé, perdóname, chévere. Si aún eso, mire todas las oportunidades que Jesús está hablando aquí, si 3 veces, ¿verdad? Si aún todavía la persona sigue e insiste en su actitud, entonces tráelo a la iglesia y vamos a ver cómo en la iglesia se resuelve el asunto. Eso es bien diferente a irse por ahí a chismear de la persona, a aislarnos y decir, ya no le voy a hablar de esa persona, voy a vengarme de él, lo que me hizo, y dejar que crezcan raíces de amargura, esa cosa. No, hermano. Debemos perdonar, dice Jesús aquí, a estas personas tantas veces como lo necesiten. Este es el texto donde Jesús le dice a Pedro, Pedro le pregunta, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice, él dice hasta 7, dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque esto va a crear una mejor oportunidad de restaurar la relación. En vez de romper la relación, de restaurar la relación. De hecho, Jesús dice, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Porque en donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces dice, lo que ataren en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Esto de atar y desatar se refiere a las decisiones de los conflictos de la iglesia. Entre los creyentes no debería haber una corte de apelaciones más allá de la iglesia, hermano. Tiene un problema, resuélvalo aquí en la iglesia. Busque un hermano, ore primero, busque la dirección del Señor para poder resolver el conflicto y que sea para bendición. Idealmente las decisiones de la iglesia deben ser guiadas por Dios y obviamente basadas en el discernimiento de su palabra. O sea, esto tampoco es, voy a llevar eso a la iglesia para que todo el mundo sepa lo que me hizo. No, porque eso es chismear, hermano. Realmente eso es chismear. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de traer los problemas a la iglesia y la iglesia tiene la responsabilidad de usar la guía de Dios, su palabra, para buscar resolver el conflicto. Y entonces que podamos manejar los problemas a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto ahora y por la eternidad. Y Jesús miró hacia, luego de eso, ¿verdad? Estoy bregando con todos estos versos de 15 al 22. Jesús miró hacia un nuevo día en el que estaría presente con sus seguidores, no en cuerpo, sino a través de su Espíritu Santo. Y en el cuerpo de creyentes, el acuerdo sincero de 2 personas, dice el texto, que es más poderoso que el acuerdo superficial de miles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Cristo obrará según la voluntad de Dios, no la de ellos. Porque por lo que su solicitud será concedida. O sea, cuando Dios ve que hay todo un pueblo unido, orando por lo mismo, con honestidad y con sinceridad, y que de verdad hay acuerdo,
cosas grandes suceden. Yo creo en el poder del acuerdo. Hemos visto cómo Dios se manifiesta y cómo Dios obra cuando nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Así que Jesús está diciendo aquí, pónganse de acuerdo, resuelvan los conflictos, métanle mano al conflicto, unidos como un solo cuerpo, en una sola fe, ¿verdad? Como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Los rabinos, porque entonces Pedro hace la pregunta esta de cuántas veces se debe perdonar. Los rabinos enseñaban que la gente debía perdonar a quienes los ofenden, pero solamente 3 veces. 3 veces, que fácil, que mamey. Pedro, tratando de ser un poquito más generoso y más, especialmente, ¿sabes? Le dice a Jesús, puedo perdonar hasta 7 veces, eso es suficiente. Como diciendo, estos dicen 3, pero yo puedo perdonar hasta 7. Y Jesús le dice, no, papá. O sea, Pedro subió la vara hasta aquí, Jesús se la subió hasta acá. Le dijo, hasta 70 veces 7. Lo que significa que ni siquiera, mire, usted ni siquiera debe llevar, esto es lo que quiere decirnos el Señor aquí. Usted no debe ni siquiera llevar la cuenta de cuántas veces usted perdona a alguien. Porque si usted lo mira, son 490 veces. Si usted fuera a dividir eso por horas, minutos y segundos, usted debe estar perdonando a alguien cada 10, 15 segundos, más o menos, en una hora, si no más. Espero estar haciendo la matemática bien. Usted sabe que las matemáticas y yo no somos buenos amigos, pero creo que está por ahí. O sea, cada 10 segundos, te perdono. Te perdono. Perdóname. Te perdono. Perdóname. Te perdono. Entonces, al punto que usted deje de llevar la cuenta, perdone por ir para adelante y se acabó. Siempre debemos perdonar a aquellos que están verdaderamente arrepentidos, sin importar cuántas veces lo pidan. Sin importar cuántas veces lo pidan. Y terminamos el capítulo 18. Nos hemos entendido un poquito hoy. Y sigue Jesús, ¿verdad? En toda esta enseñanza. Fíjese que están en el mismo lugar. Están allí en Capernaum. Y ahora él viene a hablar de los deudores. En los tiempos bíblicos le esperaba graves consecuencias a quienes no podían pagar sus deudas. Y aquí Jesús dice, por lo cual, y esto solamente está en Mateo también, esto es material de Mateo nada más, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenían para que pagase la deuda. Entonces, Jesús está hablando, ¿verdad?, sobre este asunto de las deudas. En aquel tiempo, como les dije, le esperaba graves consecuencias a los que no podían pagar. Una persona que presta dinero podía apoderarse del prestatario que no podía pagar y obligarlo a él o a su familia, lo vemos en el texto, a trabajar hasta que se pague la deuda completa. De hecho, el deudor también podía ser encarcelado o su familia podía ser vendida como esclavo para ayudar a pagar la deuda. O sea, la deuda había que cobrarla sí o sí. Y se esperaba que el deudor, estando en prisión, desde allí dijera, pues mira, yo tengo una tierrita en tal sitio, véndela y dale los chavos a aquel. Tengo unos, qué sé yo, unos jarrones de aceite. ¿Se acuerda la viuda que no tenía aceite y los acreedores vinieron a buscar a sus hijos? Tengo allí, qué sé yo, aceite, tengo unas herramientas, vete y véndemelas en el mercado y paga la deuda. De lo contrario, hermano, el deudor podía permanecer en prisión de por vida. Qué hermoso es saber que Dios ha perdonado todos nuestros pecados y que gracias a que Él perdonó todos nuestros pecados no debemos negar el perdón a los demás. Jesús está usando este momento para enseñarle a sus discípulos. Si Dios ha perdonado todos los pecados que ustedes han cometido, no se nieguen a perdonarle a los demás. Así como un deudor se le perdona una deuda, por grande que sea, pues mire, ustedes perdonen también. Darse cuenta, es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? Que tenemos que darnos cuenta de lo completamente que Cristo nos ha perdonado.
¿Por qué? Porque eso va a producir una actitud libre y generosa de perdón hacia los demás. Cuando usted piensa por un momento todo lo que Jesús, y yo siempre hago el mismo ejercicio, lo hemos hecho en la iglesia un montón de veces. Imagínense que usted empezó a pecar a los 10 años, y estoy siendo generoso con muchos de ustedes. Y usted tiene, en mi caso yo tengo ya 52 años, son 42 años. Si yo multiplico, lo voy a hacer el ejercicio con usted aquí, hoy en vivo, 42 por 365 días, asumiendo que yo peco una vez al día nada más. Que hay días que me he pasado y por mucho. Estamos hablando de 15.330 pecados. Digamos que usted pecó 2 veces al día. Ya son 30.660 veces que usted pecó. Y algunos de nosotros pecamos 4 y 5 veces al día. Eso sí, multiplicamos eso, digamos por 2, 61.000. Todos esos pecados te perdonó el Señor. ¿Cómo no extender perdón a otro hermano que nos hirió o que nos lastimó? ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando no perdonamos a los demás, nos colocamos, fuera y por encima de la ley del amor de Cristo. Estamos diciendo, no, yo soy mejor que Cristo. Yo soy mejor que Él, estoy por encima de su ley de amor. Porque Él, que no era pecador, cargó todos mis pecados en Él. Los llevó a la cruz, con su sangre preciosa los limpió, los borró. Y no solo lo hizo esa vez, todas las veces que yo peque, todas las veces que yo falle, su perdón está ahí para mí. Si yo no perdono, yo me estoy diciendo, yo soy mejor que Jesús, yo soy mejor que Cristo, y me estoy colocando fuera y por encima de la ley del amor de Cristo. Que Dios nos libre de ser gente que no perdona. Que Dios nos libre de ser gente que no perdona. Completamos el capítulo 18 en la noche de hoy. Qué bueno ha sido nuestro Señor, ¿verdad que sí? Muchos temas. Yo espero que usted haya estado tomando notas en su casa. Si no lo ha hecho, pues mire, vuelva a ver el video y tome nota, hermanos. Ponga notitas ahí al lado de su Biblia, escriba, ¿verdad? Todo lo que estamos trayendo, porque esa es la idea. Eso es parte de escudriñar las Escrituras. No es simplemente escuchar, sino que usted pueda escribir y sobre todo ponerlo en práctica. Comparto con ustedes unos anuncios bien rapiditos. Mañana viernes estamos aquí en la iglesia desde las 2 de la tarde, de 2 a 6. Y vamos a estar recibiendo a la policía de nuestra ciudad, a quienes les tenemos una actividad, ¿verdad? Una comida para honrarlos. Sabemos que ellos están pasando por momentos bien difíciles. La calle está bien dura, muchos asesinatos ocurriendo aquí en la ciudad. Y nosotros queremos levantarle el ánimo a esta gente, queremos levantarles, ¿verdad?, el ánimo y bendecirlos y darles gracias por todo el esfuerzo y toda la labor que ellos realizan aquí en la casa, en la casa del Señor, en la ciudad, ¿verdad? Y el domingo, en nuestro servicio, el viernes mañana también a las 8 se reúnen nuestros jóvenes, así que no los deje, tráigalos aquí a la casa del Señor. Y el domingo, dentro del culto, comenzamos Semana Santa. Vamos a estar hablando de Yo Soy Jesús, los diferentes Yo Soy de Jesús durante toda la Semana Santa. Y el domingo, ¿verdad?, vamos a estar honrando a los policías aquí en la ciudad, en el culto. Les tenemos una placa, vamos a orar por ellos, los vamos a ungir y a protegerlos en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que la tarea que ellos hacen es grande y es bien fuerte. Así que tenemos un fin de semana bien cargadito, pero estamos trabajando por nuestra comunidad y dejándoles saber a nuestra comunidad que aquí hay una iglesia que ora por ellos y que los quiere bendecir. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Él alce su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Muchas bendiciones, que tengas una noche hermosa. Mañana sal a la calle a perdonar, mañana sal a la calle a levantar a otros y a llevar el evangelio del amor de Jesucristo. Muchas bendiciones.